muevas, hermano, se quita el frío, ya no hace frío acá. Sí, Señor. Gloria a Dios. Para sentir el Espíritu de Dios, muévase. Bendito Dios. Como dice una alabanza, muévete en mí. Bendito sea su nombre, mi Dios. Pero si nos quedamos quietos, nos va a ganar el frío. La palabra del día de hoy tiene mucho que ver con lo que están viviendo las iglesias de hoy en día. Le invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Una palabra que a lo mejor no se ha predicado mucho, pero muchos tienen el conocimiento de lo que se refiere. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Lleva como título el mensaje a la Odisea. Señor, amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, Amén. el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Si no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amas. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias. Bendito Padre Celestial, lleno de amor, lleno de misericordia. Ya ha sido leída tu palabra, Señor amado. Ahora en este momento, Señor, te pido que tú, Señor, desciendas desde lo alto, Señor, para que tú puedas, Señor, exhortar esta palabra, Padre Celestial. Que tú unjas mis labios, Señor, para poder explicar lo que tú quieres que el pueblo pueda entender, Señor. Sabemos que tú nos representas a través de estas iglesias, Señor amado, y que no somos los únicos, Señor, que estamos oyendo esta palabra, sino que para muchos más, Señor, es este banquete. Quizás sea un banquete fuerte, Señor, no lo sabemos, pues tú todo lo conoces, Padre Celestial. Usted sea con el necesitado, con el que viene hambriento, Señor amado, con el que viene sediento de tu palabra, Señor. Danos tú de beber, danos tú de comer. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú harás, Señor, en este lugar. Por todo lo que vendrá más adelante, Señor amado. Solo te pedimos, Señor, que siempre esté con nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Que siempre esté con nosotros tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por sentirte. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú estás haciendo en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Para siempre. El Señor les bendiga. Amén. Esta es una hermosa palabra
Gloria a ti, nombre, merece adoración. Fuerte palabra la que el Señor nos tiene preparada. Así es, Señor, amén. Usted, hermano, antes de empezar, tome la mejor parte. Así es, mi Dios. Quizás sean palabras fuertes, pero no lo tome de mal manera. Estas son palabras del Señor a quien quiere dar al pueblo. Quizás se pueda enojar conmigo, hermano amado, pero el Señor es quien está hablándole esta tarde. Esta es una palabra que se refiere a las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias de parte de nuestro Señor. Dice su palabra que en estas 7 iglesias pasaban muchas cosas. Y en la iglesia de la Odisea había algo que no le gustaba a nuestro Señor. Voy a dar una pequeña introducción de lo que el Señor quería hablarle a estas 7 iglesias. Dice que la iglesia de Efeso era la iglesia que dejó su primer amor. Era una iglesia que perdió el primer amor. Este mensaje, si bien son desde aquellos tiempos, hermano amado, pero son para que nosotros las tomemos en los tiempos actuales. Son de eras relacionadas, de muchos siglos que se va viendo esto en las iglesias. En este momento el Señor fue para estas 7 iglesias, pero nosotros tomemos conocimiento de lo que se vio en estas iglesias, se está viendo en la actualidad. Así es, Señor. En la iglesia de Éfeso fue la iglesia que dejó su primer amor. La iglesia de Mirna fue la iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia carnal. Esa iglesia, la de Pérgamo, fue donde había una profetisa Así es, Señor. que predicaba no conforme a la palabra, sino que conforme a lo carnal. Dice su palabra, nos cuenta que permitían la fornicación de los hermanos. Eran formas carnales en donde la gente entraba a aquellas iglesias y venía en busca de sus parejas. Hombres venían en busca de sus mujeres y mujeres en busca de sus hombres. Era una iglesia carnal la de Pérgamo. La iglesia de Tiatira, la iglesia de la profetisa falsa, la iglesia de Sardis, era una iglesia muerta. En estos tiempos estamos viendo muchas iglesias muertas. Así es, Señor. Pidámosles al Señor que nosotros no lleguemos a aquel extremo, hermano amado. Amén. Así es, Señor. La iglesia de Filadelfia. Esta es una iglesia, hermano amado, a la cual el Señor quiso mucho. A la cual el Señor le alegraba a esta iglesia. Porque esta era una de las pocas iglesias que bendecía a la multitud. Esta iglesia se le conocía como la iglesia de la puerta abierta. Amén. En aquellos tiempos el apóstol Pablo nos habla de esta iglesia, en donde dice que él, estando en la cárcel, él oraba para que pudiera tener una oportunidad, una puerta abierta. Y dice que él oraba en favor de esta iglesia de Filadelfia, porque esta es la iglesia de las oportunidades. Y así lo tomó Pablo como una oportunidad para él. Todos esperaban puertas abiertas en este lugar. Y así era, llegaba la bendición en aquel lugar, hermano amado. Y llegamos a la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. ¿Se da cuenta por qué al principio yo les decía si sentían frío? Así es, Señor. Y en el verano sentimos calor, nos desesperamos por el calor. El Señor no quiere una iglesia tibia. Dice su palabra que la Odisea, esta iglesia quedaba en un pueblo. Alrededor había ciudades donde corrían fuentes de agua
frías. Pero la Odisea, ellos tenían agua por medio de un acueducto. Y el agua en aquella ciudad llegaba tibia. Hay ejemplos varios de los cuales en el verano no es agradable tomar agua tibia. Al Señor no le gustaba esto. No le gustaba lo de la iglesia de la Odisea. Dice su palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este pueblo de la Odisea nos muestra su palabra que el agua llegaba a la Odisea, estaba tibia, producía náuseas. Esto es lo que al Señor le enfermaba, que el Señor no le agradaba la tibieza de este pueblo. Por eso él le recomendaba que fuesen fríos o calientes. Es más, a nosotros, bueno, al Señor le hubiese gustado que todos fuésemos calientes, pero no tibios. Dice, tanto como el agua tibia de la ciudad, aunque esta iglesia se alababa a sí misma grandemente. Esta era una iglesia, hermano amado, que si bien ellos se jactaban de su riqueza, tenían una riqueza, un poder económico, en donde a ellos le valía más el poder del dinero, el engrandecerse para ellos mismos. Ellos creían que su riqueza los salvaría. Dice, por tanto, yo te aconsejo, ¿por qué tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto es lo que el Señor nos hace, nos entrega a nosotros, que viendo ellos valerse por su dinero, por sus riquezas, no tenían nada. Porque a ellos les faltaba lo principal, que era el Espíritu de Dios. ¿De qué nos vale, hermano, tener todo el oro del mundo si no tenemos las caricias del Señor? ¿De qué nos sirve tener la mejor casa, el mejor vehículo, el mejor empleo, si no tenemos la bendición del Señor? Gracias, mi Dios. Esta iglesia le resultaba insoportable al Señor, porque no le alababan a Él. Adoraban la riqueza, adoraban su dinero. En estos tiempos estamos viendo que muchos cristianos están adorando más su dinero que el poder de Dios. Muchos están dejando de ir a las iglesias por quedarse en sus trabajos. Muchos están enfriándose espiritualmente por quedarse en sus hogares. El Señor esta tarde nos está diciendo que no seamos tibios. Hermanos, busquemos ese calor que el Señor nos quiere dar. Busquemos ese calor, hermano amado, que el Señor nos entrega culto a culto, para que no lleguemos a ser un frío. La iglesia de la Odisea hacía enfermar al Señor. Esta iglesia no se refugiaba solamente en el Señor, nos muestra su palabra, que ellos adoraban su riqueza, pero el Señor tenía una riqueza superior a la que este pueblo tenía. ¿Qué es más precioso que el oro? Nos dice el Señor. Nosotros somos el oro para el Señor. Dice su palabra que nosotros somos el oro, que seremos refinados en aquellos hornos de fuego. ¿Por qué seremos refinados? Para quitar toda inmundicia que tengamos, hermano amado. Por eso nos hará pasar por el fuego. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Dice que nos hará pasar por el fuego. Dice su palabra,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Se da cuenta que las riquezas materiales no son como las riquezas que el Señor nos tiene? Amén. El Señor nos tiene una riqueza espiritual. Amén. Gracias, Señor. Al Señor no le importan las riquezas materiales. En redes sociales aparece una imagen en donde hay un cementerio, no sé si muchos la han visto, en donde aparecen en el cementerio y uno le pregunta: ¿y dónde están tu riqueza, tu vehículo, tu auto, tu casa? Si cuando llegas ahí no te llevan nada. No te llevan nada, hermano. Y así es como nosotros vamos a ir. Y en cambio esta gente del mundo no se llevará nada, ni incluso la salvación de Cristo. En cambio nosotros nos iremos tal cual nacimos, hermanos. Nos iremos, nos transformaremos en polvo, pero nosotros tenemos la esperanza de llegar con Cristo Jesús. No tenemos la riqueza material, pero tenemos esta riqueza espiritual. Tenemos esta esperanza viva de que nos iremos con el Señor, de que seremos galardonados por parte del Padre Santo. Dice el Señor: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Se da cuenta que la palabra lo confirma? Que compremos oro refinado y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hay una cita que nos habla de la vestidura de Josué. Dice su palabra: cuando Satanás acusó a Josué, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Dios reprendió a Satanás y llamó a Josué un tizón arrebatado del incendio. Dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria a Dios. Miren lo que el Señor nos tiene preparado. Amén. Pero primero quiere que seamos este oro refinado. Quiere que cambiemos nuestras vestiduras viles. Porque hasta el día de hoy tenemos vestiduras viles. Gracias, Señor. No porque estemos sentados en este lugar somos cristianos perfectos. Porque al salir de este lugar pasamos a ser otra persona. Y eso es lo que el Señor no quiere. Que no al entrar a este lugar nos pongamos la vestidura blanca que Él nos tiene preparada. Y al salir de este lugar volvamos a tomar nuestras vestiduras viles. Hermano amado, el Señor hoy está cambiando tu vestidura. Amén. Gracias. Está emblanqueciendo tu vestidura el día de hoy, hermano amado, para que tú puedas dejar esa vestidura vil, ese pecado que hemos cargado por años, ese pecado que hemos cargado por mucho tiempo. El día de hoy el Señor lo está limpiando. Gloria a Dios. Pero perdón. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se da cuenta que el Señor, aparte de reprendernos, Él nos ama? Amén. Dice su palabra que Él a quien reprende es porque lo ama. Gracias, Señor. Dice Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Hermano amado, el Señor tiene muchas cosas para nosotros preparadas, pero nosotros tenemos que emblanquecer nuestras vestiduras. Tenemos que quitar la venda de nuestros ojos. En los tiempos de Jesús, Él dio la vista a muchos ciegos.
Ahora quiere quitar las vendas de nuestros ojos, hermano Así es, amado. Señor, amén. Quiere lavar nuestros ojos con colirio para que podamos ver espiritualmente. El Señor nos tiene preparado este lavamiento de ojos para nosotros, para que podamos ver mucho más allá, hermano amado, no solamente con una vista carnal, sino que con una vista espiritual. Dice que el colirio es lavado con colirio para restaurar la vista espiritual. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta, hermano amado? Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se da cuenta que el Señor nos está preparando de una forma formidable, hermano amado? Está probándonos como el oro en el crisol. Nos está dando una vestidura celestial, una vestidura emblanquecida, una vestidura espiritual, hermano amado. Más nos está quitando la venda de nuestros ojos para que nos veamos lo carnal, nos veamos con ojos naturales, sino que veamos con ojos espirituales. Que quitemos la venda de nuestros ojos. Así es, Señor. ¿En qué consiste la tibieza de que nos habla el Señor? Implica indiferencia para las cuestiones espirituales. La persona no se preocupa por la enseñanza bíblica. Muchas personas hablan lo que les sale, lo que les nazca, palabra de hombre. No le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlo. Esa es la tibieza de que el Señor nos habla. Falta de compromiso por la obra del Señor y de preocupación por el crecimiento espiritual personal. Nosotros, para hablar de la palabra del Señor, tenemos que primero poner la obra personalmente uno. El Señor les bendiga. Amén. Falta de compromiso por la obra del Señor y de preocupación por el crecimiento espiritual. ¿Nos preocupamos nosotros por crecer espiritualmente? ¿Nos dedicamos, nos damos tiempo de leer la Sagrada Escritura? ¿Nos dedicamos un tiempo de orarle al Señor? Le dedicamos un tiempo al Señor de poder cantarle al Señor. No solamente tenemos que cantarle en su casa de oración. En nuestra casa podemos hacerlo. En nuestro trabajo podemos hacerlo. No es necesario, hermano, llegar aquí y arrodillarse a orar, pedirle al Señor. Si yo caminando también puedo orarle al Señor. Acostado en mi casa también puedo orarle a mi Señor. No es por comodidad. Hay muchas formas de orarle al Señor. Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz. Muchas veces el creyente lo confunde. Lo confunden, hermano amado, porque le dicen esto y después le dicen otra cosa. El creyente termina confundiéndose y al salir de este lugar termina siendo uno más del mundo. Termina siendo tal cual entró a este lugar. No se va con el poder de Dios, no se va con la bendición del Dios. Nosotros tenemos que progresar espiritualmente para poder llevar bendiciones al pueblo. Para poder llevarle bendiciones al mundo. Nosotros somos los encargados para entregar la palabra, para difundir la palabra del Señor. El Señor te está dando una vista espiritual para que tú puedas ver más allá de lo evidente. Amén. Gracias, Señor. Y no para que te lo guardes, No, mi Dios. sino que para que lo entregues. El Señor está preparando
multitudes para entregar su palabra. Así es, Señor. Pero muchos la quieren entregar conforme a ellos mismos. Hermano amado, no seamos como la iglesia de Pérgamo, esa iglesia muerta. Perdón, la iglesia de Sardis. No lleguemos a los extremos en donde el fuego se apague en este lugar. Hemos luchado tanto, hermano amado, por encender el fuego en este lugar, que cualquier palabra puede apagarlo. Que cualquier conflicto puede apagarlo. Dice su palabra: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Rico espiritualmente, hermano amado. Que compres ese oro espiritual, para que tengamos una riqueza, no en la tierra, sino en el cielo, en donde nos espera una morada, en donde el Señor nos tiene preparado una morada, en donde los hijos que creen en Él vivirán en aquella morada. Las vestiduras blancas son para cubrir nuestra vergüenza. Muchas veces tratamos de tapar nuestro pecado, tratamos de esconder lo que no queremos que el hombre sepa. Muchos tenemos algo escondido, porque no todos somos santas palomas. Pero el Señor quiere cambiar nuestra vestidura el día de hoy. Quiere que eso que tenemos más guardado desaparezca de nuestro interior. Ese pecado que tenemos guardado, que nadie quiere que se entere, el Señor quiere desarraigarlo de raíz. Así es, Señor. Pero tenemos que poner de nuestra parte, hermano amado. Así es, Padre mío. Si yo quiero dejar las cosas, tengo que empezar poniendo de mi parte y orando para pedirle al Señor, para que Él construya mi alma nuevamente, para que Él construya un nuevo ser, para que Él me tome como el alfarero que es y me moldee nuevamente. Y para que este recipiente pueda tener una agua bebestible. Porque eso es lo que es el predicador. Un vaso que da de beber al pueblo. Hermano amado, esta es la palabra que el Señor nos tenía preparada para el día de hoy. Que no seamos como la Odisea, una iglesia tibia. Preocupémonos de no ser una iglesia tibia. ¿A qué se refiere con la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Esta es la casa del Señor. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Preocupémonos de no ser tibios. Porque si somos tibios, el Señor nos dice que nos vomitará de su boca. Y tantos días de lucha, tantos años de lucha, de nada servirán. Este es el tiempo que el Señor nos tiene preparado para revertir todo lo malo. Para revertir todo lo malo que hemos hecho en todos estos años. Para poder ser cristianos calientes, cristianos fervientes y no cristianos tibios ni fríos. Hermano amado, esta es la palabra que el Señor nos tenía preparada. Usted tome la parte que mejor le acomode, hermano amado. Lo malo déjelo pasar para que se pueda ir bendecida de este lugar. Esta porción es para todos, no solamente para los que estamos aquí. Antes decíamos que la palabra era solo para los que estábamos aquí. Hoy no. Porque hay mucha gente que nos está viendo, hermano amado, de diferentes partes, de diferentes países. Italia, Nicaragua, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos, México. De muchas partes del mundo nos están viendo, en donde nos mandan saludos, nos mandan bendiciones.
fuésemos una iglesia tibia, una iglesia muerta, hermano amado, ¿usted cree que pedirían la oración en este lugar? El Señor está obrando en este lugar. El Señor está trabajando con cada uno de ustedes. Y el Señor no quiere que nos enfriemos. El Señor quiere que su espíritu crezca, que su espíritu salga de nuestro interior, hermano amado. Él dice que se fue, pero dejó al Consolador con nosotros para que Él nos guiara. Así es, mi Dios. Y el Consolador no está aquí al lado, sino que está en nuestro interior. Amén, sí, Señor. En donde vaya usted irá con el Espíritu de Dios. En donde vaya usted se dará cuenta que usted es un hijo de Dios. En su forma de hablar, en su forma de vestir. Hemos dejado al viejo hombre, hermano amado. Mas somos unos nuevos seres. Somos nuevos seres para el Señor. Somos palabra para el mundo. El Señor nos tomó para entregar de su palabra. El Señor les bendiga. El Señor bendiga a la esposa de mi hermano Gerardo. La llene de bendiciones. Esta ha sido la palabra del Señor. Y para el Señor que vive y reina sea la honra y la gloria, y para nosotros su misericordia. Al ponernos de pie le daremos las glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito Padre Celestial. Este ha sido el alimento, Señor amado, que tú nos has repartido el día de hoy. Permita que nuestros corazones, Señor amado, sean calientes, Señor. Permita, Señor, que esta palabra sea puesta por obra. Permita, Señor, que nuestra iglesia no sea una iglesia tibia, sino que sea una iglesia donde el poder de Dios se sienta. En donde muchos la conocieron como la iglesia del amor, la iglesia del milagro, que aún así sigue siendo hasta el día de hoy. Porque nada ni nadie empañará lo que no hemos ganado, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú nos bendices a cada momento. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres con cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanos que han venido el día de hoy venciendo el frío, Señor. Porque somos cristianos calientes, cristianos ardientes. Cristianos que no nos importa el frío, no nos importa el calor, sino lo único que nos importa es alabar tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.